Mi nombre es Cristal Pérez Tapia, quien estará junto al equipo de Generato Novia Stella en la moderación de este interesantísimo conversatorio titulado con un interrogante: ¿es pesimista el pueblo dominicano? De antemano les anuncio que todos los micrófonos serán silenciados para asegurar la fluidez de este encuentro y solo los expositores deben tenerlo activo. A los expositores les recordamos que tendrán 2 minutos para responder la pregunta introductoria y 3 en las preguntas reflexivas sobre el tema. Al público le pedimos que realicen sus preguntas por el chat o por Facebook. Luego de las preguntas reflexivas tomaremos en cuenta estas interrogantes. Las personas que tengan la cámara apagada deben encenderla para realizar algún tipo de intervención, porque luego no salen en la pantalla y se dificulta poder identificarlos para poder darles la participación. Sin más que decir, sean todos bienvenidos a este conversatorio virtual. Gracias a todos los presentes, maestros, directivos y demás que se encuentran en esta plataforma virtual, así como a los que nos sintonizan por Facebook Live. Esta actividad llega a ustedes gracias a la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, OCEPLANDI, cuyo director es el maestro Eulogio Silverio, y el movimiento académico Generatio Nova Universitas, también a cargo del maestro Eulogio Silverio. De inmediato paso a presentar a los expositores de este encuentro. En el área de filosofía tenemos al profesor Carlos Rosario Berigüete, que es magíster en filosofía, docente de la cátedra Introducción a la Filosofía y Filosofía General en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado numerosas investigaciones de carácter filosófico y educativo. También se desempeña como técnico docente de la Regional 10 de Educación. Bienvenido. Por otro lado, en el área de literatura, tenemos al profesor Abner Josías Domínguez. Es un interesado por la creación artística, sobre todo la música, las artes y las letras, ya que son su motor de existencia. Es seguidor de la doctrina del Caribe como zona donde se cocina un arte que trasciende las épocas y el tiempo mismo, y se desempeña como profesor de lengua, literatura y educación artística. Por el lado de la psicología, tenemos a la psicóloga Paola Álvarez, que es psicóloga, deportista y artista. Se desempeña como parte del equipo de psicología educativa en la unidad de psicología especializada. Y por último, pero no menos importante, tenemos al profesor Anthony Almonte en el área de historia, quien es profesor de ciencias sociales por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y miembro activo del colectivo académico Generatio Nova Universitas, Semiliterario y el sindicato. Sean todos bienvenidos a este encuentro. Como les había mencionado, todos los expositores deben tener su micrófono activo. Los demás participantes, por favor, apaguen el micrófono para así poder dar fluidez al evento. Vamos a dar inicio con la pregunta que va a abrir el telón en este conversatorio. Y queremos saber, de mano de las diferentes perspectivas que tienen cada uno de los expositores, cómo podríamos definir el pesimismo desde la óptica de la filosofía, la literatura, la historia y la psicología. El orden de participación será en el mismo orden de presentación, por lo tanto, inicia el profesor Carlos Rosario Berigüete. Buenas noches, muchas gracias a Facultad de Humanidades, a Generatio Nova, a la Oficina de Planificación y a todos ustedes, a los docentes que están aquí presentes, a los estudiantes que están aquí presentes, y la oportunidad por estar aquí. Es una pregunta que inicia: ¿es pesimista el pueblo dominicano? Que de una manera categórica y de una manera como que imperativa te lleva a definir primero qué es el pesimismo. El pesimismo tiene varias connotaciones, como se han expresado otras veces, pero en primer lugar, ¿por qué tener una actitud pesimista ante una situación dada? ¿Qué es pesimista? A lo que yo le busco solución. Es una actitud frente a la existencia, porque decimos ahorita que se puede adoptar diferentes razones, y una valoración negativa de la realidad.
podemos decir que ese es el pesimismo, tener una valoración negativa de una determinada concepción de la realidad y definir, y el fundamento teórico del pesimismo, su antecedente principal lo tenemos aquí en José Ramón López, ¿verdad? Dominicano, pero en sentido general en Schopenhauer, como filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, son los pesimistas que han tenido una gran trayectoria. En República Dominicana podemos decir desde ahora que el dominicano tiene una actitud más bien valorativa del momento, porque en un momento dado el dominicano dice: esto no se puede conseguir, esto no se puede hacer, es difícil que la situación económica cambie, pero llega un momento en que el dominicano dice: hay posibilidad, siempre hay una oportunidad en tal lugar, siempre aparece alguien que te brinda la mano, que te dice: es posible esto. Solo que existe una actitud por un momento dado, en un momento, ¿cómo decir?, de que la realidad no puede cambiar. Pero cuando hay una visión de que la realidad puede cambiar, entonces no podemos decir en sentido general que es pesimismo. Tenemos que buscarle otro nombre. Es ahí, en primera parte, que podemos decir que en definitiva el dominicano no es pesimista por completo, porque en un momento dado es un estado de ánimo, y el estado de ánimo del pesimismo es por completo, porque no hay cambios. Pero cuando hay esperanza, no podemos decir de todas maneras que hay pesimismo. El pesimismo es cuando no existen cambios, cuando no hay oportunidades de cambiar lo que pensamos, independientemente la génesis de nuestra situación, tanto histórica, política, económica y psicológica. Excelente, muchas gracias por la intervención. En sus palabras, el pesimismo es la valoración negativa de la realidad. Ahora queremos ver el lado literario de la definición de pesimismo y responder a la pregunta: ¿son pesimistas los dominicanos? Por el profesor Abner Josías Domínguez. Bien, buenas noches, ¿qué tal? Un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes. Bueno, visto desde la literatura y desde el arte en sentido general, hay que tener en cuenta que esta corriente de pensamiento la crearon los mismos intelectuales dominicanos, ¿verdad? O sea, alguien comenzó a decir que somos pesimistas porque una serie de pensadores comenzó a tratar el tema. Pero hay que ver también que en la literatura se pueden dar unos rasgos donde sí se puede ver una actitud, porque vamos a tratar esto de pesimismo como actitudes que tenemos los dominicanos en cuanto a la realidad y en cuanto a nosotros como sociedad. El mismo Juan Bosch en sus cuentos, desde que comenzó a escribir, yo creo que desde La Mujer, el primer cuento ese que todo el mundo tiene que haberse leído, se veían esos rasgos de pesimismo, pero también se ve en la música. Lo que pasa es que el pobre no anda diciendo por allá: yo soy pesimista, porque ni siquiera sabe lo que significa la palabra pesimista. No sé si me doy a entender a veces. O sea, yo estoy generalizando, pero son actitudes que ni ellos mismos se dan cuenta. O sea, nosotros mismos no nos damos cuenta de que caemos en el pesimismo. No podemos ser algo mejor, porque ya estamos destinados a hacer esto, y solamente una parte de la sociedad, una élite, la que tiene el conocimiento y la que ha obligado a este pueblo a mantenerse en ese ciclo de miseria, son los únicos que tienen el conocimiento para ello. La educación, ¿dónde está? Porque todo comienza por ahí. Para poder avanzar en una sociedad, primero tiene que tener unos buenos fundamentos de educación. Entonces se ve en la literatura. Yo no he leído toda la literatura dominicana, pero en general todo lo que yo he leído de la literatura dominicana se muestra esa conducta hacia la realidad, una conducta pesimista totalmente, y como de inferioridad por parte del pueblo. Y son estos
pensadores, escritores que han retratado esa realidad y ellos han sido parte de eso. Ahora mismo en la música, de manera indirecta, se puede también ver eso, porque la música de ahora, lo oficial, solo es... Vamos a dar un tiempo para desarrollar esas cuestiones. Ahora solo Bien. queremos saber las visiones, las definiciones que tienen acerca del pesimismo según las diferentes ópticas, y asimismo el profesor Abner ha destacado que las actitudes son las principales cuestiones que se manejan en ese caso. Hablando de actitudes y comportamiento, vamos a ver qué tiene para decir la psicóloga Paola Álvarez en cuanto a la definición que le da la psicología sobre el pesimismo y cuáles son los elementos que conllevarían desde el ámbito psicológico al pesimismo dominicano. Hola, primero muchas gracias por invitarme. Es un tema bastante interesante, realmente me ha sacado de mi zona de confort, pero yo entiendo que el pesimismo es una conducta aprendida y reforzada a lo largo del tiempo, con acontecimientos que son interpretados como una confirmación a la idea principal negativa. Es decir, hay una idea negativa y los acontecimientos a lo largo de la vida de la persona refuerzan esas ideas, ya sea para mantenerlas o para extinguirlas. Entonces ahí se crea lo que es el pesimismo. Generalmente esto se da de manera automática, de manera inconsciente, es decir, que cuando nosotros actuamos de manera pesimista, no sabemos que lo estamos haciendo de esa manera. Como decían anteriormente, que el que es pesimista no sabe que lo es, porque no está analizando su conducta. Y muchas veces nosotros podemos caer en ese tipo de conductas y venir a hablar de que no, la gente sí es pesimista y realmente nosotros tenemos un pie dentro de... Entonces, nada, es una conducta aprendida y reforzada. También coincide la psicóloga Paola Álvarez en que es una cuestión de actitudes y de pensamientos que llegan, pero vamos a ver cuál es la visión histórica que le da el profesor de Ciencias Sociales, Antonio Almonte, a esta cuestionante y cuáles serían los elementos que podrían verse en la historia que dan como conclusión que en República Dominicana existe pesimismo. A la pregunta no asumo de manera categórica de que existe un pesimismo. Más bien en la República Dominicana hay una interpretación de la realidad y que en el siglo XIX se asume una visión liberal o liberalista de la política, la historia y la visión de clase. Y con esa visión liberal se entiende que va a cambiar todo el contexto y no sucede. Entonces, la frustración o fracaso de eso, que los triunfos planteados por el liberalismo no se alcanzan, es que posteriormente, en el siglo XX, llaman lo que sería el pesimismo dentro de ese proceso. Pero ahora, asumiendo desde lo que planteaba, o sea, no asumo de manera categórica de que existe un pesimismo en la República Dominicana. Y sí hay estudios intelectuales, personas que han trabajado el tema y han identificado una serie de elementos que podrían decir llamados pesimistas, pero en realidad no son pesimistas, son personas realistas que han asumido la interpretación de la sociedad desde su contexto y desde su visión. ¿Y a qué se debe? Se debe al fracaso de las ideas liberales. El liberalismo en el siglo XIX es la bandera que se asume en América Latina y por tanto llega a República Dominicana. Por ese liberalismo no da respuesta a todas las exigencias de la sociedad política y económica, por lo tanto van a llegar las frustraciones. Y esas frustraciones entonces se van a convertir lo que los intelectuales llamarían en el siglo XX lo que es el pesimismo, pero que consideran pesimistas son simplemente elementos realistas de la interpretación social de su momento. Por lo tanto, repito, de manera categórica el pesimismo no existe en la República Dominicana, es lo que asumo. Y la otra parte, hay una connotación a un sinnúmero de autores que tienen un tema en común que lo denominan pesimista, pero esta denominación de pesimista se hace ya después de la era de Trujillo, donde intelectuales hacen un estudio y esos elementos lo asumen y pueden decir fulano es pesimista porque tiene este elemento y tienen el mismo elemento en conjunto, que mayormente va a ser el elemento de la degeneración de la raza o de la etnia o el origen del pueblo dominicano, pero más adelante
vamos a ir abordando esos puntos. Pero quiero finalizar la idea, y es que el pesimismo se asume en la República Dominicana de manera histórica al fracaso de las ideas liberales. Cuando las ideas liberales no dan lo que ellos pensaban, pues asumen una manera pesimista o derrotista de la agitación. Muchas gracias al profesor Antonio Almonte por la intervención. Y en ese mismo sentido aprovecho para realizar una pregunta que viene de parte de uno de nuestros oyentes, el profesor Apolinar, que viene muy de la mano con lo que va exponiendo acerca de su posición categórica a que no existe un pesimismo en nuestro país, sino que es producto del realismo. Entonces él pregunta, ¿el pesimismo es una construcción de clases? Bueno, de que una construcción de clases sí, porque realmente hay una clase intelectual que es quien asume cierto postulado y que puede desde el Estado plasmar con el sistema educativo, la cultura, entre otras cosas, por más el sistema educativo, plasmar lo que son esos postulados. Y la visión pesimista, incluso tengo el texto que va a trabajar lo que es el gran pesimismo dominicano, y es una visión, justamente, si ustedes dan cuenta, quien publica es la Universidad Católica Madre y Maestra. En ese entonces no era pontificia, sino Madre y Maestra. Y en el dorso dice que va a trabajar los pensadores pesimistas, y asume Manuel Arturo Peñavalle, asume a Mocoso Puello y asume también a Américo Lugo. Por lo tanto, ellos hacen una recopilación que esta es la primera publicación, que es José Ramón López, y posteriormente iban a publicar otro texto donde de manera categórica lo asumen como el gran pesimismo dominicano. Pues es una construcción de clases realmente. Entonces, dentro de los estratos sociales más bajos, no se conoce lo que es pesimista, lo que es fatalista. Es una persona que dice lo que piensa o que no tiene fe en que la cosa va a cambiar. Es como más podría llamar. Este muchacho no tiene fe porque no piensa en que las cosas van a ser mejores. Pero cuando tú expresas desde un contexto ya más social, con un nivel educado y con un nivel social, económico bien alcanzado, y que pueda comprender el concepto, va a decir, este es pesimista porque no ve un futuro promisorio en lo que está haciendo. El profesor Carlos Rosario Virigüete, queremos saber cuáles son los filósofos que mejor han trabajado el tema del pesimismo. Podríamos decir que está Américo Lugo, como había mencionado Anthony, está Joaquín Balaguer, que lo había trabajado, y Antonio Peña Valle. Son los que más han trabajado el pesimismo dominicano de una manera general, y sabiendo de que el pensamiento que se ha buscado como pesimista inició con José Ramón López, como había mencionado, pero tuvo más auge en el apogeo de la tiranía trujillista. Ahí fue que tuvo más fuerza, y sabemos que es un pensamiento, aunque existen muchos tipos de pesimismo, pero ese pesimismo es un pesimismo intelectual, que busca más bien crear dentro de una élite, crear un arraigo y ver la génesis, cuáles son de las problemáticas sociales que surgen en nuestro país. Aunque hay un pesimismo, que es un pesimismo que no habíamos mencionado ahorita, que es un pesimismo existencial, que se ve más en la clase más empobrecida, que es un pesimismo sobre sobrevivencia, cuando no puede sobrevivir. Pero el pesimismo que nos abocamos y el que tenemos más, el que estamos discutiendo hoy en día, es un pesimismo intelectual. Muy bien, entonces el pesimismo de José Ramón López tiene un doble componente, que es la sistematización de su vivienda empírica de la realidad y los presupuestos teóricos de la eugenesia. Ahora bien, la tesis de Ramón López ¿rebate el pesimismo dominicano o solo refiere al país como un mundo utópico? Vamos a decir que decíamos que era un pesimismo de la élite urbana, ¿verdad? Pero el pesimismo es un producto histórico-social que se ha conformado en todo el proceso político y cultural de nuestro país, sobre todo por la identidad dominicana. Se piensa que nuestra identidad tiene problemas de creación, o sea, se refiere que es un pesimismo utópico, vamos a decirlo que sí, podemos creerlo, porque cuando tú le buscas la negatividad en cierto modo al producto existencial de la existencia de tu identidad, podemos decir que es una utopía.
Muy bien, muchas gracias. El profesor Abner Josías Domínguez, quisiéramos saber cuáles literatos, desde su perspectiva, han trabajado el tema del pesimismo en su narrativa o en sus obras. A ver. Yo considero que todos. Mira, estamos como hay que ver la perspectiva por ejemplo, de quien escribe y la perspectiva de la realidad. Por ejemplo, si estamos hablando de autores que están plasmando la realidad, ellos pueden ver el pesimismo en las personas. Entonces puede ser realista, puede ser pesimista, pueden ser las dos cosas. Somos realistas y somos pesimistas al mismo tiempo. Para mí, toda la literatura dominicana, aunque algunos escritores tengan esa chispa de positividad y todo eso, escriben de lo mal que nos va como sociedad, porque no podemos realizarlo como nación. Todavía no hemos realizado como nación, y los intelectuales están claros de eso. Por eso es que se ha llegado a la conclusión de que existe tanto un pesimismo intelectual y filosófico, ¿verdad? Y un pesimismo en la gente, porque ¿quién de ustedes no ha escuchado por ahí? Fulanito ganó las elecciones. Ah, no, ese va a ser lo mismo que los otros. Es una actitud pesimista, considero yo. Pero los últimos escritores dominicanos de la última generación, como Rita Indiana, Junot Díaz, todavía siguen escribiendo del pesimismo. Junot Díaz, por ejemplo, es un Dominican York, y él ve el pesimismo del dominicano en Estados Unidos, que eso se lo lleva para allá también. Entonces, una nación que no se ha construido, todavía no somos una nación, porque no hemos aceptado nuestra realidad como multiculturas. Aquí hay multiculturas y mucha de esa cultura la negamos. Entonces hay un problema. Yo como escritor puedo ser realista, ¿verdad? Escribiendo sobre una realidad que puede ser pesimista. Yo puedo ver pesimismo en personas porque tienen actitudes y dicen cosas que son de personas pesimistas. Además, la música de hoy, que es literatura también, duélale a quien le duela, podemos ver que hay una valoración de lo negativo, o sea, de la maldad por encima del bien. El que se pone a escuchar dembow, rap, trap, se va a encontrar con drogas, se va a encontrar con asesinatos, se va a encontrar con todo, que eso está por arriba de lo bueno. No pueden decir que no, porque es la realidad. O sea, pueden aparecer varios escritores por ahí, varios que digan, sí, somos un pueblo bueno, un pueblo bonito y todo eso. Pero yo creo que en la literatura dominicana completa se ve esa actitud del dominicano pesimista. Usted lo puede ver como una realidad, esa es la realidad, como escritor, yo lo puedo ver así. Pero hay una actitud así de que el de abajo no le llega por falta de conocimiento, por falta de educación, por falta de lo que usted quiera, pero todavía no hay una conciencia de nación en el pueblo. Y eso es lo que han hecho han escrito estos intelectuales y escritores, comenzando por Juan Bosch. Él es realista y es un realista. Yo puedo decir que él es un realista que escribe sobre el pesimismo del dominicano. Bien, Abner, entonces, partiendo de Juan Bosch y del texto La Mañosa, la frase "a mi mula sí se le puede quitar la maña, pero al pueblo dominicano no", ¿qué vendría significando? Para mí eso significa que es más fácil educar una burra aquí, una mula, un burro, que a un dominicano. Eso es lo que quiere decir. O sea, hay pesimismo. Tú no puedes decir que no hay pesimismo porque en esa frase ahí te lo dice todo. Es más fácil yo coger un burro, poner una pizarra y comenzar a darle clase al burro y que el burro aprenda algo que un dominicano, que ahorita en el otro chance voy a hablar de que de pesimistas pasamos a charlatanes. O sea, ya esta sociedad se ha vuelto charlatana, es una charlatanidad por eso. El pesimismo nos ha llevado a la charlatanería. Hablo de eso ahorita. Bien. El profesor Abner Josías Domínguez ha tratado el tema claro y conciso.
Entonces recordamos a los expositores respetar el tiempo y ser los más fluidos posibles para poder avanzar. Tengo una pregunta para la psicóloga Paola Álvarez y queremos saber, ¿es justificable el comportamiento que conlleva a una tendencia pesimista en nuestro país o dicha conducta estaría errada? Bueno, yo considero que sí es una conducta errada. Hay que considerar que puede haber traumas y complejos de trasfondo y podrían explicar el comportamiento. O sea, hay muchas situaciones que podrían explicar un comportamiento pesimista, pero no necesariamente lo justifica. Actualmente hay muchísima información a la que nosotros tenemos acceso, hay recursos disponibles para que uno se pueda convertir en la persona que uno quiera. Si uno quiere, puede acceder a muchísimos recursos para hacer cualquier cosa, incluso superar traumas, incluso sanar heridas de las cuales ni siquiera somos plenamente conscientes, pero que nos mantienen en un punto determinado. O sea, me estoy refiriendo a un aspecto psicológico. Cuando una persona tiene conductas que son dañinas y que le están afectando una y otra vez, se da cuenta, cónchale, hay algo mal en mí, yo tengo que solucionar esta situación para yo seguir adelante o para yo ser feliz o para cualquier cosa que se le esté impidiendo. Entonces, sí se podría explicar la conducta pesimista, pero no necesariamente se excusa, no necesariamente se justifica. Perfecto. Entonces, partiendo de que no se justifica esa actitud pesimista en el dominicano y que, según eso, estaría errada, ¿cuál sería la idea del gancho que plantea el psicólogo Antonio Sagún, preferiblemente en su texto 1500 locos? Hay popularmente un dicho de que cuando algo está muy bueno para ser cierto, o que hay un gancho ahí, hay algo malo, realmente nosotros estamos siempre, cada vez que algo se ve muy bonito, como que, ok, todo se ve muy bien, pero ¿cuál es el gancho? Entonces, culturalmente nosotros nos hemos acostumbrado a buscar el gancho, a buscar, o sea, cuando algo se ve muy bonito y encima está barato, tú dices, cónchale, cualquiera se mete y hace la inversión, pero ahí debe haber un gancho. Entonces, nosotros percibimos que todo lo que se ve, o sea, todo lo que tiene, no sé, yo lo diría como que muy, muy bueno para ser cierto. Entonces, estamos buscando cuál es el error, qué es lo que está mal para que me estén dando esa oferta. O, no sé, buscando algo que lo lleve al pesimismo de nuevo. Entonces, analizando esos ganchos, eso se deslinda de unos rasgos conductuales que nos llevan a eso. Entonces, ¿cuáles serían, según un estudio conductual, cuáles serían las actitudes que podrían llevarnos a pensar que somos una nación pesimista? Bueno, yo pienso que más allá que una actitud, sería un complejo de inferioridad. Nosotros tenemos un complejo de inferioridad, de que todo el tiempo se nos ha dicho que no servimos, que somos menos en comparación a otras culturas, a otros países, a otras naciones, que no vamos a llegar lejos. Entonces, es un gran peso sobre nuestros ojos, sobre nuestros hombros, el tener que demostrar que eso no es cierto. Entonces, el dominicano tiene que demostrar que puede. O sea, no se da por sentado. Lo que se da por sentado es que no podemos, que somos brutos, que no vamos a progresar. Entonces, hay que luchar. O sea, es difícil, es un gran peso para un dominicano demostrar que sí, demostrar que sí se puede salir de la pobreza, que es uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos en nuestra nación. Por ejemplo, al dominicano le encanta la pelota. ¿Por qué? Porque nosotros somos buenos y es un orgullo nacional nosotros estar frente a otros países y tener, aún estando de manera internacional, tener renombre como dominicano. El orgullo dominicano, cada vez que un dominicano hace algo en el extranjero, por ejemplo, esa muchacha dominicana que trabaja en la NASA, o sea, eso fue un boom. Cada vez que las reinas del Caribe juegan y ganan,
eso es lo máximo para el dominicano, porque está contradiciendo todo lo que, todas las creencias de que no podemos, de que no vamos a llegar. Y como hablaba Josías, con respecto a la música, nuestra música urbana está repleta de contenido de yo soy mejor que tú, de yo voy a lograr, yo me voy a superar, yo voy a tener una mujer más buena que la tuya, que yo me voy a hacer millonario. ¿Por qué? Porque, o sea, el complejo de inferioridad es tan fuerte que nosotros tenemos que luchar para demostrar que somos algo más. Porque la creencia base es que no lo somos, que no vamos a hacer nada, que no somos nada. Bien, muchísimas gracias. El profesor Anthony Almonte nos va a dar una perspectiva histórica contándonos cuáles son los historiadores que más han tratado el tema del pesimismo en nuestro país. Bien, como historiadores, netamente, trabajar el tema del pesimismo no te va a dar una visión general, sino te voy a dar algunos tópicos que se consideran pesimistas, pero que no lo son. Y dame hacer un paréntesis. Rosario hablaba ahorita sobre José Ramón López. Y José Ramón López es la esencia del pesimismo, pero realmente se basa en un texto de José Ramón López llamado La limitación de la raza, que es donde él pone de manifiesta la deprimencia de la etnia o de la raza dominicana, porque es lo peor de lo peor, etcétera. Y que no tiene ninguna virtud, y pone también en decadencia la situación del campesinado. Pero solamente quedan con ese texto de que el campesinado es lo peor que hay, o el campesino es lo peor que hay. Pero si nos vamos a lo que son nuestros padres o amigos ya de más de 50 años que emigraron del campo a la ciudad, se dan cuenta que cuando su papá iba al conuco, iba con un macuto que era café y tabaco, no llevaba nada, y cuando bajaba de allá era que comía. Pero ahora bien, ¿qué dice José Ramón López sobre eso? José Ramón López, y permítame citar La alimentación y la raza, justamente, dice lo siguiente: la costumbre hacen más leyes que la ley es costumbre. Para modificar la población, especialmente la campesina, es preciso ponerle de manifiesto otra clase de vida mejor que la que llevan, darle lección objetiva de una existencia superior, salpicando entre ellas modelos que eso es uno. Hay un micrófono por ahí. 2, dice en La alimentación y la raza: a propósito, sería muy útil la creación de escuelas agronómicas prácticas en cada una de las provincias, acogiendo a los alumnos de manera que toda sesión quedara bien preparada. En la escuela se le enseñaría ante todo a vivir, a comer con regularidad todos los días, a asearse, a vestirse, a andar calzado. Aquí se habla de zapatos en los tiempos de Trujillo, ¿y por qué era obligado? Aquí no andaba calzado, y mucho menos en este tiempo menos. Y bañarse ni se diga. Entonces, incluso conocimos el jabón y la pasta de dientes con los americanos, imagínense usted, y el papel de baño. O sea, hay que entender todos esos elementos que están ahí y que él lo pone de manifiesto. Pero ahora bien, de José Ramón López solamente quieren ver una sola parte, que es la parte de la deprimencia de la raza, que él lo dice y lo asume por el contexto en que se encontraba y por la influencia del positivismo y por la influencia de la biología spenceriana, que era lo que está tratando en ese momento. Y vámonos a los historiadores. En los historiadores tenemos especialmente a Juan Isidro Jiménez Grullón, que es uno de los historiadores fundamentales para comprender los elementos pesimistas del pueblo dominicano. Pero también tenemos a Manuel Arturo Peñavalle, que por ser de la parte fundamental de la estructura trujillista, lo han tildado de pesimista, porque él defiende la visión de que el deprimento de la República Dominicana es porque después de la votación de Osorio se instaló Haití. Y con Haití llega todo el deprimento que tiene que ver con la etnia de los negros. O sea, todo lo malo que traen los negros se manifiesta en nosotros desde ahí. Y con esa visión tenemos también a Joaquín Balaguer. Pero con Jiménez Grullón hago un paréntesis. Jiménez Grullón dice lo siguiente: que dentro del proceso de la conformación del país, de la isla, en un texto que él dice, la República Dominicana es una ficción, él dice, el colonialismo, según él, no ha desaparecido y por lo tanto tampoco el coloniaje. Las instituciones públicas que nacieron con la separación y que fueron en gran parte copiadas de las norteamericanas no han funcionado nunca, y por ello la viabilidad en la República ha sido más nominal que real.
Entonces, eso, lo que él manifiesta en la República Dominicana de Ficción, se toma de pesimista, pero también lo que manifiesta Arturo Peña Valle con el detrimento que tiene la cultura por estar unido en una misma isla con dos culturas, la que define la africana, que viene con los haitianos y la independencia, y esta, que es una cultura hispánica. Por lo tanto, aquí vamos a ver que él repudia la parte africana y asume la parte hispánica. Y desde ahí él dice que el deprimente de la República Dominicana viene por esa mezcla realmente. Entonces, más adelante vamos a ver otros elementos. Gracias. Muchas gracias, Anthony, por la intervención. Recordamos a todos los expositores que el tiempo para responder las preguntas reflexivas son 3 minutos, entonces debemos avanzar, ya que tenemos varias preguntas y luego se les dará un tiempo para poder realizar una pequeña conclusión acerca de todo lo que han dicho y podrán añadir cosas que se le han quedado. Bien, entonces volviendo al profesor Josías Domínguez, estábamos tratando a Juan Bosch, cuentista dominicano, el más reconocido. ¿Cuáles cuentos de este autor manifiestan un pensamiento o una tendencia pesimista? A mí me gustaría saber si, o sea, yo estoy partiendo de la pregunta del conversatorio. ¿Es pesimista el pueblo dominicano? Yo estoy partiendo de ahí. Yo no estoy diciendo, por ejemplo, o es, los intelectuales dominicanos son pesimistas. ¿Cuál de las dos es? No, ahora mismo estamos trabajando las perspectivas generales y los autores, según lo que han dicho, para que luego ustedes Ya. afiancen la posición acerca del tema. Todo eso viene siendo una base argumentativa. Bien. Bueno, yo diría que realmente en la mujer se presenta el pesimismo porque vemos una mujer que a una persona que la está ayudando la mata. O sea, porque Chepe es su marido y entonces su marido, entonces es una actitud totalmente, o sea, el pueblo dominicano, si ustedes conocen una persona que es positiva, pueden conocer 2 o 3, pero en la realidad es que nuestra literatura, uno lee nuestra literatura y uno lo que lee es un escritor que quiere que esto avance. Entonces, está bien, Juan Bosch es realista en todos sus cuentos, pero también nos da a demostrar que este pueblo le falta algo para, ¿verdad? Para salir de ahí. De todos esos cuentos que ustedes pueden leer 2 pesos de agua, pueden leer Revolución, que es un cuento que trata sobre gavilleros, ¿verdad? Conocen los gavilleros. Ahí se ve cómo nosotros ponemos la confianza en líderes políticos desde allá. Nosotros tenemos que confiar en alguien para poder salir para adelante, en un político. O sea, no tenemos la capacidad suficiente para en un país nosotros mismos desarrollarnos como ciudadanos, porque como Estado tampoco tenemos un Estado como va. No sé si me doy a entender. Entonces, en ese cuento, por ejemplo, se llama Revolución, que va luego de la mujer, en una secuencia, se ve eso, de que nosotros ponemos fe en personas, en ídolos, por decirlo de alguna manera, personas que tienen que representar a nosotros, y lo que hacen esas personas es que nos clavan el cuchillo cuando llegan allá. Entonces, esa actitud se ha visto, se puede ver tanto en la literatura como en la televisión dominicana. Esa actitud pesimista. ¿Quién no vio La Escuelota? Miren los personajes que hay en La Escuelota para que ustedes vean si nosotros no tenemos una actitud pesimista. Entonces, la literatura tiene varias funciones, dependiendo del autor. Una de esas funciones es entretener. Y como en la generalidad del pueblo dominicano no le gusta leer, cuando llegó la televisión, lo que se nos dio fue entretenimiento. Y por ahí se siguió esa, a base de la masificación, ¿verdad? Y del Homo Videns. La televisión no ha vuelto pesimista también. O sea, el pueblo lo que ve aquí es entretenimiento. Entonces,
se puede ver que hay una actitud de que es mejor confiar en el otro, en el que tiene capacidad, en el líder, y no en el pueblo. O sea, el pueblo, a juntarse el pueblo en grupitos para ponerse de acuerdo sobre algo y solucionar el problema, eso no se ve. Tiene que venir un salvador a arreglar esto con un color. Vámonos con fulano, porque como pueblo no nos podemos comunicar. Porque aquel es prieto, este es indiecito, y por ahí no vamos el chisme. Entonces, sí hay una actitud pesimista en el dominicano. Es humor, pero es humor basado en estereotipos. Eso de la colota es humor, pero basado en estereotipos. Estereotipos de dominicano. Tenemos a charlatán, tenemos a boricua, tenemos a la tipa, la del barrio, la bebedora. Tenemos que poner la fe en alguien para poder salir adelante. Muy bien, entonces sí, hay una actitud pesimista. La psicóloga Paola Álvarez podría confirmar o secundar o refutar esa posición del profesor Josías acerca de que es una cuestión de estereotipos, ya que estamos hablando ahí de rasgos que se generalizan en la sociedad. Sí, yo pienso que hay muchos estereotipos, pero los estereotipos funcionan todavía porque son conductas aprendidas. Es decir, hay mucha información que nosotros recogemos de la sociedad, de nuestros padres, que nos enseñan muchísimas cosas de manera inconsciente, con su ejemplo. Entonces nosotros copiamos lo que vemos y lo que escuchamos. Entonces el pesimismo se ve y se escucha y totalmente se aprende. Así que estoy de acuerdo, pero le pondría otro nombre, que sería una conducta aprendida. Pueden ser varias cosas a la vez, es que pueden ser varias cosas a la vez. Puede ser realismo, puede ser pesimismo, puede ser muchas cosas. Entonces podemos añadir sinónimos al pesimismo, no tomarlo como tal. Mira, hay personas que nacen con una posición bien, nacen bien alimentados, van a la escuela y dicen, no, yo no soy pesimista, pero estamos hablando de un pueblo entero, señores. Si este pueblo no fuera pesimista, hace rato que ya el proyecto de nación estuviera como va, una nación, pero esto ni siquiera es nación. Nosotros tenemos una bandera, tenemos un himno nacional, pero ¿dónde están los valores de nación? Incluso a mí se me ocurre que la corrupción podría nacer del pesimismo. O sea, yo quiero decir, ya que nadie me va a ayudar, si yo puedo agarrarme de algo que le pertenece al Estado, cuyos impuestos yo pago, yo lo voy a hacer. Entonces, ahí comienza la corrupción. Pero podríamos decir que la corrupción es porque, de otra forma, yo pienso que no lo podría lograr, que no lo podría conseguir de otra manera. Y así nosotros no podemos avanzar colectivamente porque quienes tienen ciertos privilegios se están aprovechando con uñas y dientes. Los que pueden hacer algo por este país son los que tienen el conocimiento y que han hecho. Decir que nosotros somos pesimistas y quedarse ahí. ¿Qué más han hecho? Y tienen razón. Yo creo que existen actitudes reales. Yo creo que existen actitudes derrotistas muchas veces, actitudes de negatividad por proceso, porque hay, por ejemplo, hay gente que tiene negatividad ante el proceso educativo. ¿Dónde van a estudiar mis hijos? Y a veces, porque ya como dice la psicóloga Paola Álvarez, ya tienen como una actitud ante que siempre van a encontrar las dificultades sin haber experimentado un abanico de oportunidades que están en nuestras manos. Eso refiriéndonos ya a un pesimismo, a una actitud frente a la cotidianidad. Un empresario, alguien que está emprendiendo algo, si ve que la luz se le va otra vez y dice, bueno, este negocio no va a funcionar porque la luz se está yendo. Y así, si alguien ve que se le llevan un celular o algo, dice, bueno, este país no se puede vivir. No se puede arreglar, este país no se puede. Entonces, ante todo esto existe o una actitud de una persona que se siente ya derrotada, se siente pesimista. Entonces, el pesimismo, en cierto modo, cuando tenemos esa actitud en un momento dado, una realidad que es así, si nos quedamos con ella, entonces quedamos derrotados.
O sea, es la visión que nosotros podemos tener ante la actitud adversa que tenemos como dominicanos. Ya refiriéndonos al caso concreto de la dominicanidad. ¿Qué somos los dominicanos? ¿Qué hacemos los dominicanos cuando tenemos ciertas dificultades? ¿Cómo enfrentamos el vaivén popularmente de cada día? Entonces, nos sentimos derrotados, nos sentimos aupados ante las dificultades o buscamos una salida. Entonces, hay que ver en qué concepción también nosotros, qué idea tenemos nosotros de lo que es el pesimismo, qué realidad nosotros, porque cada quien tiene una realidad diferente y dependiendo de su visión del mundo, es que enfrenta la realidad y se enfrenta a sí mismo. Primero nosotros tenemos que luchar contra nosotros mismos, y Anthony se queda muy serio allá, sabiendo que la historia, históricamente estamos también marcados, heredamos procesos históricos, y también con nosotros la intelectualidad, o el que va aprendiendo, se va quedando con lo que hay que solamente, si observamos el mito de la caverna en filosofía, tenemos dos mundos, el mundo suprasensible y el mundo sensible, que nosotros vemos hacia afuera y que vemos hacia adentro. A veces nos quedamos con lo que vemos hacia adentro, con lo que hemos aprendido desde pequeño, viendo el mundo de la caverna desde el punto de vista psicológico también, porque tiene varias connotaciones. Es cuanto por el momento. Bien, muchas gracias. Entonces, profesor Anthony Almonte, viendo la posición de los contertulios acerca de que el pesimismo es una cuestión de ganchos, de limitaciones, de decepciones ante el sistema y de profundos problemas que hemos tenido como nación, ¿considera cambiar un poco su visión o cuáles argumentos podría dar a entender en contraposición a lo que han dicho los demás debatientes? Bueno, lo primero que hay que entender, repito, el contexto histórico. Vamos a hablar de gancho. El gancho, y aquí tengo algo que quiero compartir, y dice Navarijo lo siguiente: la política no trae nada bueno, y en este país menos, decía mi padre. Mi padre no podía discernir las cosas, condenaba la política por los sucesos que había visto, pero no se podía dar cuenta de que el mal no estaba en la política, estaba en la clase de hombres que la ejercían. Esa es una. La otra, política. A mi padre le inspiraba temor el general Ulises Heró. Recordaba su conducta en 1881. Pensaba que un hombre que fue tan duro de corazón que no atendió la súplica del padre Villini no podía ser buen gobernante. Dos cosas. Hay elementos concretos de manifestaciones que se dan en ese contexto que lleva al papá de Mocoso Puella a decir: ese hombre que está ahí no es buen gobernante. Siglo XIX. Todo mismo después en qué llevó Ulises Heró Lili al país. Todo el mundo lo vio en ese momento y hoy nos llegan las informaciones gracias a la historia. Esa es una. Dos, el gancho, tomando a Ulises Heró y tomando a Trujillo. Con Ulises Heró, dice Eugenio de Marchena, está reunido con su gabinete y dice Ulises Heró: ya yo no voy a aspirar a presidente, me voy a retirar. Dice Eugenio de Marchena: pues yo voy a aspirar, tráncalo, y después lo manda a fusilar. O sea, dice Eugenio de Marchena. Entonces, ¿por qué entendía que eran sus enemigos, la gente de su consejo, que querían aspirar porque él decía que no? Y llega a tal punto que el espionaje, por así decirlo, o los calieses empiezan con Lili, que todo el mundo escuchaba qué se decía del gobierno para ir a contar, o él mismo, según cuenta relatos históricos, de que él mismo se vestía de mujer o se vestía de cualquier cosa y iba a los prostíbulos o bares a escuchar qué se decía de él. Eso es otra. Entonces, el gancho, asumiendo desde la visión de Saglul dice: aquí la del gancho viene, número uno, por la visión en apunte, lo dicen apunte, viene por la visión desde los colonialistas, o sea, llegaron los europeos, vendieron un pedito por oro y fue tan bueno y acabaron con la etnia. Pero con Trujillo se asume que cualquier cosa que tú pudieras decir, había un caliente o había alguien que podía decirlo al jefe y tu vida está en peligro. Por tanto, hablar o decir: coño, la cosa está mala, el jefe está abusando. Entonces, tú decir algo ahí en ese momento es un gancho, porque sí, coño, el jefe está abusando, ya tú estás preso. Entonces, todo el mundo se cuida de eso o se cuidaba de eso. Y eso no queda de la herencia trujillista. Entonces, cualquier cosa que se pueda decir que esté en un contexto que tú no sabes es un gancho. Ni es tan bueno para ser verdad, o es muy bueno para ser verdad,
o este o aquella me está llevando por un camino que no es el correcto. Eso es una. La otra es, hay que entender que la República Dominicana, José lo dijo, no es una nación. Y no es una nación porque desde su fundación se creó ambivalente y se creó con una carencia de instituciones y estructuras que funcionen de verdad. Por eso no es una nación. Hay elementos que sí lo llevan y podríamos decir que ahora podríamos hablar de una nación, pero una nación en construcción. Podríamos hablar de eso. Entonces, esos procesos hacen que el dominicano asuma una posición realista en el momento. Recuerdo como ahora, que en una clase dijo un compañero, los americanos llegaron, hicieron todo. Y dice el profesor, sí, porque los americanos esto y aquello. Y dice compañero, lástima que los americanos se fueron. Lástima que se fueron. Porque él entendió que él estaba mejor con los americanos. O sea, él entendió eso. Y no está mal entenderlo. Pero ahora, desde la visión de la soberanía, desde la visión de que somos un pueblo nacional, está mal. Pero hay un grupo de personas que asume que no, que estamos mejor. Entonces, asumir en una determinada situación una postura no es pesimista, es realista. Ustedes se cuenta que donde estamos y cómo vamos no vamos a llegar a ninguna parte. Y si asumimos eso, podemos cambiarlo. Y eso es lo que no se ve. Los planteamientos que dan esa persona en un momento determinado, García Godot, Mocoso Puello, José Ramón López, Américo Lugo, Arturo Peña Valle, Juan Isidro. Si tú te das cuenta, todo eso, todos fueron influyentes desde su pluma y todos nos dejaron algo. Incluso Mocoso Puello era un médico tan prominente que cuando aquí no se hablaba de cáncer, él estaba curando cáncer y estaba en conferencia de cáncer. Y tuvo toda la oportunidad de quedarse en Francia donde estudió y vino al país para trabajar por el país y hacer lo que se necesitaba en el país y organizar. Pero estaba claro de que lo que hacía falta era lo que se manifestaba en la política, en la economía, incluso para terminar. Dice Mocoso Puello en la carta 10 a Evelina lo siguiente: este país, los extranjeros, no gobiernan la política porque no lo dejan, pero en cuestión de economía tienen todo. Estamos hablando en el siglo XIX, final del siglo XIX, principio del XX. Ahora, ¿quiénes son los presidentes? ¿Quiénes son los legisladores? ¿Son apellidos Almonte? ¿Son apellidos Rodríguez? ¿Son apellidos Pérez? No, son extranjeros. ¿Es cuánto? Muchas gracias, Anthony, por tu intervención. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas, sin antes darles 2 minutos para que puedan recoger y reafirmar alguna idea que se les haya quedado o algo que quieran aportar, empezando por el profesor Carlos Rosario Berigüete. Sí, aportar sencillamente que el pesimismo, además de una visión de la realidad, en sentido ya epistemológico, ¿verdad? Vamos a decirlo, es una postura. Si nos quedamos, podemos tener una visión de la realidad negativa, pero si nos quedamos con ella que persiste, entonces vamos a ponerlo como pesimista. Dependiendo el tiempo, si es una visión que por un momento dado vemos que las cosas no cambian, es una visión negativa, pero si persiste, entonces es una visión pesimista. En cuanto al concepto general de lo que es el pesimismo, porque es bueno que epistemológica nosotros hagamos una extrapolación del concepto para poder emitir luego los juicios generales sobre el dominicano. Bien, muchas gracias. Seguimos con la psicóloga Paola Álvarez. Hay una corriente psicológica que se llama conductismo del siglo pasado, y es una con la que yo me identifico mucho porque habla de que las conductas son reforzadas a lo largo del tiempo y de acuerdo al refuerzo que mantiene. Entonces, poniendo un ejemplo, que un niño se comporta mal, sus padres le castigan. Ese castigo es el refuerzo para que la conducta se extinga. Ahora, si el niño saca buenas calificaciones y los papás le regalan un helado, el helado es el refuerzo positivo que hace que la conducta se mantenga. Entonces, imaginémonos el dominicano que quiere salir de pobre, porque eso es lo que todos queremos. Dígame que no, o sea, eso es el sueño del dominicano. Aparte dice para Nueva York, claro.
que es para salir de pobre, también él tiene el mismo propósito. Pero que un dominicano se le ocurra emprender un negocio. Aparte de toda la crítica que van a recibir de que, mira, mejor ponte a estudiar y sigue una carrera porque eso no te va a dejar, eso no va a funcionar, mira que la lucha es cara, que los impuestos. Cuando ese dominicano ya pasa por encima a todos los comentarios negativos que recibe y aún así decide emprender, poniendo un ejemplo, el emprendimiento puede ser cualquier otro proyecto, se va a encontrar con un obstáculo al principio de su emprendimiento y ese obstáculo puede que refuerce la idea principal de que es verdad que no se puede. O sea, digamos que hizo el socio que se consiguió, le traicionó, le robó, lo que fuera, el negocio ya no se va a poder hacer. Entonces, ese acontecimiento funciona como un reforzador para que la conducta de emprendimiento se extinga. ¿Qué quiere decir esto? Van a llegar todos los pensamientos de que, cónchale, mi papá me lo dijo, eso no se puede. O sea, yo sabía que era una mala idea, yo debí quedarme trabajando en el taller de mi tío, porque ahí es que hay futuro, ahí es que yo puedo casarme, mantener a mi esposa tranquilo. Hay un cuento filosófico muy interesante sobre un tiburón que lo ponen en una pecera muy grande, pero en la mitad de la pecera ponen un cristal transparente. Entonces el tiburón ve que hay más espacio allá, pero cada vez que quiere nadar al otro lado, choca con algo que no ve. Y sigue intentando, choca con el vidrio, entonces el tiburón entiende, ok, ya no puedo pasar para allá. Entonces ese es el dominicano que intenta, choca. En el momento en que le remueven el vidrio, el cristal, y el tiburón tiene acceso a toda la pecera, no lo intenta. Porque la conducta de querer nadar en toda la pecera se extinguió con los reforzadores negativos que tuvo. Entonces, asimismo, hay muchos aspectos en los que nosotros queremos avanzar, fracasamos, y quizá llega la oportunidad buena y no la aprovechamos por el pesimismo. Entonces, queremos escuchar, recuerden que la intervención es de 2 minutos para poder avanzar. Queremos escuchar al profesor Antonio Almonte. ¿Cuál es su posición final, en resumen, si quiere añadir algo más? No, realmente es poder darnos cuenta de los elementos que rodean la conformación de la idiosincrasia del dominicano y entender que una interpretación de un momento no puede etiquetarte para toda una vida. O sea, tenemos momentos de decadencia en la historia, tenemos momentos que lo hemos asimilado como fracaso. Y hay personas que han visto ese pues lo ponen de manifiesto y eso es lo que nos llega. Y hoy decimos cómodamente, no, fulano era pesimista porque él solamente era negativo. Pero esa persona que asume, que ve, que dijo que no iba a ser un triunfo, que no iba a ser posible, esa persona que se va, estudia y regresa y aporta con lo que él conoce en el área que él se desarrolló. Entonces, tenemos personalidades cargadas de eso en el siglo XIX y especialmente en el siglo XX en la República Dominicana. Y esas personas son las que ven cómo se comportan otras sociedades y dicen, no, aquí esto no va a funcionar. Pero el que vive aquí todo el mundo sabe que hasta Trujillo, esto era un grupo de gente matándose, los caudillos regionales, y todo el mundo quería tener control del país, y todo el mundo quería ser general, y todo el mundo quería ser presidente, y no había un control. Entonces, cuando Trujillo llega, pone a raya a todo el mundo y dice, yo soy presidente. Sí, una dictadura, pero él asume él, no que la asumen los caudillos regionales, porque había un presidente, pero había caudillos regionales que asumían la postura de cada uno de ellos y que estaban en contra del gobierno. Entonces, cuando tenemos eso y vemos que eso no nos va a llevar a una nación concreta, a una nación en desarrollo, a una nación que puede en un futuro promisorio avanzar, no podemos decir que eso es pesimismo. O sea, señores, y duela a quien le duela, aquí hay que agradecerle a los americanos que hicieron las principales vías de comunicación. O sea, ¿le hicieron en su beneficio? Sí, para transportar la caña, la madera y todos los productos que ellos querían transportar en los muelles y llevárselos. Claro, pero no quedó realmente. Anterior a eso no existían las principales vías de comunicación. Entonces, que vinieron los americanos, dieron cuarto prestado,
al gobierno y el gobierno lo cogió. Y el gobierno sabía en 1906 que cualquier lío que armara iba a haber una intervención. ¿Es mala? Sí, es mala, pero el gobierno sabía que iba a ser una intervención y ya personas habían hablado de eso. Entonces, una cosa te lleva a la otra. Y interpretar el proceso no es pesimista, es realista. Decir en 1907, si aquí se hay un lío, va a venir la intervención norteamericana, eso no es pesimista. O decir en 1961, después de la Revolución de Moca, en 1958, que Baez engañó a los tabaqueros del Cibao y trae a Santana y decir, no, nos vamos con España porque España nos promete mejor. Eso no es pesimista. Eso es ver una crisis que se avecina y hay que buscar resultados para esa crisis. Eso no es confiar. No, si no nos da resultados lo que tenemos que buscar otra cosa. Entonces, realmente, tenemos que entender, número uno, el contexto. Número dos, el hecho histórico. Y número tres, las figuras que actúan en diversos momentos. Y número tres, ¿qué nos aportaron esas personas que hablaron de pesimismo en un momento determinado? O que hoy lo etiquetan como pesimismo. O sea, busque la vida de ellos y qué nos aportó el país. ¿Es cuánto? Gracias, Anthony, por tu intervención. Vemos que es el único que está en desacuerdo con la idea pesimista que se plantea en el país y tiene sus razones. Igual se han destacado los motivos principales por los cuales se cree que hay pesimismo en República Dominicana y se ha hablado de que la tendencia se ve más por las decepciones económicas, sociales, los problemas estatales que hemos tenido. Entonces, ahora vamos a ir a la sección de preguntas, que hay varias preguntas. El profesor William Mejía me ha estado ayudando en esa parte, revisando el Facebook, tanto también en Zoom. Agradezco a los participantes, a los exponentes que han complementado sus exposiciones en el chat de Zoom con los participantes. Entonces, tengo por aquí dos preguntas y luego le voy a pasar la palabra al profesor William Mejía, que va a seguir con las demás preguntas que ya tiene por ahí guardadas para ustedes, de las personas que estuvieron viendo esto. Entonces, pregunta Antonio Rodríguez Pilier. Desde la esfera meramente psicológica, ¿una autoestima baja lleva a una persona a ser pesimista o una conducta pesimista generalizada y repetitiva, de algunos o muchos, lleva a una baja autoestima de otros? Como se refiere al ámbito psicológico, creo que es pertinente que la psicóloga Paola Álvarez la responda, pero igual, si otra persona, otro exponente quiere responder, es válido. Sí, claro que sí. La baja autoestima hace que la persona tenga muchísimos pensamientos de pesimismo, porque esos pensamientos propios de la autoestima son de que yo no soy suficiente, de que yo no valgo, de que yo no puedo, y esos son propiamente pensamientos pesimistas. Entonces, yo diría que la baja autoestima provoca pesimismo, no al revés. Y que el dominicano, de manera general, tiene una baja autoestima porque ya hablamos de que hay un complejo de inferioridad. Entonces, un complejo de inferioridad hace que nos sintamos con baja autoestima, de que nos quejemos mucho, de que haya incluso depresión, no necesariamente una depresión clínica, pero sí depresión por la situación, miedo al fracaso, no le gusta competir, no le teme la crítica. Entonces, todo eso son características propias de una baja autoestima. Entonces, una baja autoestima provoca pesimismo. Bien, no sé si alguno de los expositores quiere aportar a esa pregunta o podemos continuar. Yo podría aportar algo a la pregunta, aunque yo no soy psicólogo, pero se refería a que si también puede afectar a los demás. Entiendo que sí, porque en una familia, cuando hay alguien que tiene una actitud muy pesimista, muy negativa, que tiene problemas psicológicos, tiende a que los demás también se sientan también afectados en sentido general. Claro que sí, por supuesto. Realmente ser el apoyo de una persona pesimista es una de las cosas más difíciles que se puede hacer, porque a cada solución una persona pesimista le va a encontrar un defecto y nunca lo vamos a poder ayudar. O sea que es una situación desgastante.
Yo me imagino una madre que tenga un hijo o una hija que con baja autoestima, que sea pesimista, realmente eso es un hijo muy difícil de echar hacia adelante, porque a cada solución le va a encontrar un defecto, va a encontrar el error, va a encontrar un gancho. Entonces, es muy desgastante para la persona que quiere ayudar, que busca soluciones. Para decir, mira, mi hijo, te encontré fulano que te va a dar un trabajo. Y el hijo está, ay, pero ese trabajo está muy lejos y me van a pagar poco, eso no vale la pena. Realmente es muy desgastante ser la ayuda de una persona pesimista o de una persona con baja autoestima. Bien, entonces, el pesimista se contagia a otros. Básicamente es el resumen de la respuesta. Tengo otra pregunta que es abierta, la puede responder cualquiera de los expositores. Pregunta Miguelina Lara del Rosario. ¿Qué busca un dominicano con pesimismo? Si bien hay pesimismo, ¿qué hay detrás de ese supuesto pesimismo? ¿Qué persigue el dominicano? Yo entiendo que esa pregunta, al ser muy generalizada, popularmente escuchamos lo que se llama un aguafiesta a veces. A veces hay gente que tienen proyectos, hay personas que nunca ven lo positivo de una institución o de un familiar o de un proyecto. Y hay gente que toma el pesimismo a veces como una forma de buscarle, de hacerle la zancadilla a cierto proceso. Y se ven en las instituciones, se ven en ciertos procesos. Hay personas que toman siempre esa actitud de valorar o desvalorizar los procesos, en cualquier ámbito. Es mi respuesta a esa pregunta. Yo podría decirte, en cuanto a eso, que aquellos que asumen esa posición quieren ver un cambio y que están dispuestos a pagar para que el cambio se haga. Pero lo dicen, lo interpretan, para ver si otros se identifican con eso. Pero realmente, cuando una persona asume y dice que esto no va a estar bien, lo primero que dicen, que tú esto, que tú aquello, que tú lo otro, lo etiquetan y no lo escuchan. O sea, porque detrás de eso siempre hay una persona, dependiendo de su nivel económico y su nivel educativo. O sea, dependiendo de eso, se asume realmente. O sea, una persona que ve que la cosa está mal y lo dice. Por ejemplo, en un grupo, yo digo, bueno, la comunicación no está buena. O sea, estoy diciendo que la comunicación no está buena. Y si seguimos así, vamos a fracasar. Entonces, es buscando la interacción de que la comunicación pueda ser más viable y de cada quien pueda aportar para que ese factor que yo estoy denunciando en ese momento con una situación que puede mejorar, se le ponga atención. Pero los que están detrás y quieren ver solamente lo bonito, no asumen eso. Y otro ejemplo, yo participé en una reunión con la reunión de cultura de Santiago. Y cuando estamos en la reunión, dice uno, tenemos tantos centros de capacitación de niños en arte. ¿Cuántos van? Tenemos 40 en lista. ¿Y qué tiempo tiene usted que no va? Y yo me paro y le digo, el problema que no avanzamos es que en toda reunión, como todo el mundo se conoce, dicen que tenemos tantos centros y nadie los supervisa. Pero tampoco sabemos cómo van avanzando esos niños que están en lista, porque están en lista. Presencialmente no sabemos si están aprendiendo, si están ahí o qué necesitan. Y si realmente no hablamos lo que es, no podemos ayudar a esos niños que si están asistiendo, que no están asistiendo o que están avanzando. O sea, realmente entonces, es una cosa... Sí. Esos niños, perdón que te interrumpa, me surge la pequeña duda. ¿Esos niños serían pesimistas o no? No, los niños no. La persona que lo presenta, que utilizan los niños para poder decir que el proyecto va bien, si en sentido general no está bien. Si tú tienes 40 niños en lista, pero te asisten 10, y tú prendes que tú tienes 40, y los materiales que tú recibes son de 40, pero tú sabes que en ese entorno, que nada más son 10 que tú tienes, y tú lo denuncias, y dices, no, porque esto es lo que está envidioso, o esto es lo que está aquello. Entonces, hay de una vez un recelo cuando las cosas se quieren arreglar. Y eso pasa con las instituciones públicas realmente. Aquí todo el mundo sabe, y me voy a donde soy, a la UAS, que la UAS no funciona por muchos factores. La típica referencia es que estamos en la UAS, te lo dicen los empleados, te lo dicen los servidores. Tú vas a registro, a emisiones, es que tú sabes que estamos en la UAS. No es que estamos en la UAS, es que te pagan para hacer un servicio. Y si te pagan por eso, tú tienes que responder por eso. Y yo estoy respondiendo por un servicio que tú debes de darme a mí. Entonces, cuando asumimos esa crítica, pero que este hombre jode, o que este hombre loco, o que estás harto, o que estás harto de la vida. Entonces, todos esos epítetos se embarcan en aquella persona que quiere denunciar lo que está mal
y que se paga para que se haga bien. Entonces, si no denunciamos eso de manera pesimista y realista, que es lo que yo veo, no podemos cambiarlo. Si decimos que todo está bien, no hay que cambiarlo. ¿Es cuánto? Bien, Anthony, muchas gracias. se puede cambiar sin pesimismo. Como está cambiando la base, tendremos que hacer una versión 2.0 de debate. Sí, como está cambiando la base porque mismo. Bueno, pero entonces es una cuestión de actitudes ahí, habría que evaluarla. Voy a pasar la palabra al profesor William Mejía Chalas, que tiene las demás preguntas que tomo en cuenta de ahí, del chat de Zoom y también de Facebook, para que pueda concluir esta parte. Muy bien, Ana. La pregunta la hace Flor Pepén, es profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y pregunta lo siguiente: ¿somos pesimistas o tienen visión pesimista de los dominicanos las demás personas? Esa es la pregunta que hace Flor Pepén. Es general, no... ¿Cómo es? Repítelo otra vez, William. La pregunta es: ¿somos los dominicanos pesimistas o tienen una visión pesimista de los dominicanos las demás personas? ¿Las demás personas sería como la gente de otros países? O las personas que consideran que no son pesimistas. Es decir, vamos a suponer que alguien escriba sobre los dominicanos y ella pregunta si es porque los dominicanos realmente son pesimistas o es porque esa persona que escribió tiene una visión pesimista de los dominicanos. Pregunta Flor Pepén. Bueno, podría responder, si me dan brevemente. La visión de quien asume y quien hace el epíteto o etiqueta de pesimismo no siempre es quien escribe, es quien lee. O sea, él es pesimista por lo que dice y lo asume, pero el que escribe no dice que es pesimista. O sea, quien hace una interpretación de una realidad no se etiqueta a sí mismo. Por lo tanto, la interpretación la hace el lector en este caso. Y los dominicanos no son pesimistas, porque hay dominicanos que ni conscientes están de lo que pasa en este país. O sea, no saben dónde están. Entonces, no podemos decir que los dominicanos son pesimistas. O sea, podemos decir que hay personas que interpretan la realidad y que esa realidad la asumen de manera concreta y dan su visión de ese momento. Es lo que puedo decir. Bien, ¿algún otro? Sí. Ajá. Fíjate, William y los demás. Cuando aquí en este país, o sea, aquí podemos ver, si este tema, uno se fue con López, con los intelectuales, pero un caso que sea noticia aquí, y tú buscas hacer un estudio, un análisis de los comentarios en las redes sociales, hay una actitud a veces derrotista, de pesimismo, o de impotencia, vamos a decir, en ciertos casos. Pero cuando hay una visión, y he visto que los dominicanos que viven en el extranjero son los que más critican a veces, o nos critican a veces a los que vivimos aquí, y nos ven de otra forma. Pero como decía Anthony, en un momento dado es otro, pero también hay actitudes a veces que es de derrotado, que uno se siente derrotado, y digo yo en primera persona, pero me refiero a los casos que uno ha visto. En cierto modo hay una visión de la realidad muy diferente. Todo depende del momento. A veces tú pasas por un momento de incertidumbre, de duda, de fracaso, y ese mundo tuyo en ese momento tú lo ves así, y otro al ver que tú puedes tener tiene otra posibilidad y no lo asume, te ve como pesimista. O sea, es coyuntural el proceso, es mi visión. ¿Alguien más? Bien, la otra, más que una pregunta, es una especie de comentario para que ustedes hagan entonces, diríamos que su interpretación. Dice lo siguiente: el dominicano no es pesimista, sino realista, ya que el pesimista es un realista informado. Fue lo que escribió en el chat. Es decir, como que el dominicano no es pesimista, sino realista, porque para ser pesimista hay que estar informado, y él afirma entonces que el dominicano no está informado. A ver, Josías.
Pero eso fue una, usted no puede decir que el dominicano no está informado, porque una cosa está informado y otra cosa está mal informado, pero el dominicano por lo menos tiene nociones de alguna cosa. Tampoco nos vamos a poner tan brutos. Tampoco no podemos decir que el dominicano no está informado. No podemos decir que solo el conocimiento se encuentra en los libros, también en las redes sociales, zorrilla, se encuentra el conocimiento, también en la calle se encuentra el conocimiento, nada más no en los libros. ¿Me voy a entender? No es que el dominicano no conozca, porque el dominicano conoce muchas cosas y lo hace bien. Un dominicano de hace mucho tiempo atrás, un conuco, sabe cómo cultivar un conuco, entonces él está informado de la cosa. Ahora que hayan otras realidades que él no conozca, eso es otra cosa. Pero no podemos decir que el dominicano no está informado. Lo que pasa es que tenemos esa maña de que un grupito nada más que está informado. Un grupito nada más intelectual, y es verdad. Aquí en este país es un grupito nada más intelectuales que tienen este país jodido. No podemos decir que los dominicanos no están informados o no leen, no podemos decir eso. Y además decir que los dominicanos no están informados es englobar a todo el mundo. Si no estuviéramos informados, no estuviéramos aquí ninguno realmente. Y si estamos aquí porque estamos buscando información o tenemos alguna información, es cuanto. La otra parte es, hablar de dominicano engloba todo. Y en todos los países hay gente que está informada y hay gente que está desinformada. Por lo tanto, hay gente que asume una visión por lo que conocen, para otra gente que desconocen. Entonces, de manera académica hay un conocimiento, claro, muy elaborado, muy preciso de la ciencia, pero de manera empírica hay un conocimiento también. Entonces, tomar y decir que el dominicano es pesimista porque desconoce es muy amplio, muy abarcador y hay un micrófono encendido. Quienes han llevado en harto la República Dominicana o el pensamiento dominicano desde el siglo XIX hasta hoy día, son personas que se han culturizado, son personas que han asumido una dual lectura y pueden hablar, por ejemplo, hablar de don Pedro Enrique Ureña. Pedro Enrique Ureña es uno de los dominicanos de mayor nivel académico y que más ha incidido de la cultura dominicana a nivel intelectual. Pero como puede decir que tenemos muchísima gente actualmente y que están en los medios, que están en las universidades, y aquí tenemos muchas personas que están con mucho conocimiento y que manejan informaciones. Por lo tanto, ellos asumen algo porque conocen, no porque desconocen. Si desconocieran, no fueran pesimistas, fueran otra cosa. O sea, no hay pesimismo, hay realismo, es lo que digo. Bien. Paola, y te paso el micrófono entonces, Cristal. Gracias. Pues sí, yo estaba diciendo que el realismo y el pesimismo no son sinónimos, porque el pesimismo ya nosotros lo identificamos, que es cuando una persona critica mucho, tiene baja autoestima, se queja, no es conforme. Sin embargo, el realismo no significa lo mismo. Claro que hay personas que disfrazan su pesimismo diciendo, no, yo no soy pesimista, yo lo que soy es realista, pero el realismo es algo saludable. O sea, el realismo es el punto medio que te permite identificar cuándo tú puedes seguir continuando a pesar de que fracase y cuándo tú debes retirarte. Retirarte no siempre significa que tú estás tirando la toalla. Entonces, la parte saludable sería el realismo. No ponerlo así como tan tajante de que es malo, porque tampoco el optimismo es completamente bueno. Todo bajo su contexto, si se hace de la manera correcta, de acuerdo al contexto, entonces eso sería el realismo. Ahora, el pesimismo es algo que se sale, que se sale de un poco de la lógica, que en todo contexto, no importa la situación, está mal, está incorrecto, es imposible, no se puede. Y el realismo identifica oportunidades y las aprovecha, pero también identifica cuando no se pueden aprovechar o cuando de ahí no va a salir algo bueno. Cristal, Orbi tiene la mano levantada hace rato y Franklin pidió un turno, cuando tú puedas. Bien, Franklin, por favor, que encienda el micrófono para que intervenga. Y luego Orbi Beltré. Muy bien, gracias a todos. De manera ya muy personal, quiero felicitar a los compañeros que han hecho un buen trabajo. No me sorprende realmente.
sobre todo de Josías y Anthony, que son los que conozco, los demás por igual también. Miren, yo creo que todos estamos aquí por esa visión de pesimismo, de que existe un pesimismo. Pero yo creo que estar discutiendo sobre el tema cuestiona aquella condición existencial del dominicano. Y si nosotros nos cuestionamos el pesimismo es porque no somos del todo pesimistas. Entonces, yo voy a apoyar lo que Anthony plantea. O sea, es un problema realmente histórico. Y sobre todo él dice que se origina en el siglo XIX. Mucha coincidencia que sea el periodo donde nosotros tenemos que definirnos como nación y que fracasamos, porque desde la restauración hasta después de Trujillo todavía seguimos teniendo una superestructura que son prácticamente desfavorables. Entonces, como Anthony decía ahorita, la superestructura en su acción va a hacer que las infraestructuras se mantenga en una constante interpretación de su realidad, porque no hace lo que tiene que hacer. Entonces yo creo que el dominicano no es pesimista, simplemente tiene una interpretación de su realidad prácticamente inconclusa. Ahora, vuelvo y pregunto, ¿por qué? O no, la pregunta sería, ¿qué es el pesimismo? El pesimismo es una condición existencial en donde a futuro se entiende que lo que viene es malo y desastroso. Entonces, el dominicano cada vez que va a llegar las elecciones, se le mete aquí dentro la palabra cambio, que es confusamente, que se confunde con la palabra progreso. Entonces, mientras existe un individuo que se cuestione ese, entre comillas, constante pesimismo, entonces no es pesimista del todo. Manuel López. Muy buenas noches, Manuel López Leaba. Quiero hacer unos breves aportes puntuales. Uno de ellos es que sobre el pesimismo, y en esto que hemos hablado, pueden haber diferentes puntos de vista y diferentes formas de partir a tratar el tema, porque no es lo mismo tratarlo de una forma filosófica, que me imagino que debe ser una de las más oportunas, a que tratarlo desde una perspectiva artística, desde una perspectiva como ciudadano, y eso va a variar mucho. Pero algo que yo pienso, y como estudiante del área de la salud, que es muy diferente el pesimismo a la realidad, y muchas cosas que hacemos es ir tras la realidad, porque el pesimismo se puede relacionar incluso a algo parecido a lo que es la depresión. Y la gran sociedad dominicana en mayoría vive en un estado de depresión. Eso es algo que no es correcto, que ni por estadística, por la sociedad de psiquiatría, personas que pueden ser tratadas con sospecha de eso, no es así. Hay muchas personas que viven tristes por cierto momento, viven situaciones y esto de la cuarentena, pero incluso todo el mundo vive en un estado de depresión. No, también el pesimismo, como ustedes saben, maestros, hay diferentes doctrinas filosóficas que a veces se piensa, para decir lo que más el público entienda, se puede pensar como que no hay una sociedad, que no tiene un propósito la existencia humana, y que un dolor eterno, como un limbo en que estamos. Y el dominicano vive así. Ustedes salen en una esquina y no tuvieran muy domingo, por así decirlo, hubieran muchas personas felices, bebiendo, pero no viven en ese estado perpetuo y continuo. Entonces yo pienso que para hacer una designación a un gentilicio, a un grupo de personas, usted puede identificar el gentilicio dominicano con una acción, con un estado, con una doctrina que es pesimista, si nos vamos desde lo que puede ser el estado de ánimo, diagnosticarlo depresivo, y si no es así, incluso irse por el lado de la filosofía de pensar que la persona vive en ese estado de tristeza. Opino que no. Otro estado desde otro punto de vista, pero si no vamos desde esos puntos de vista, considero que para nada puede ser pesimista, es una realidad. Ya con esto concluyo. Si un paciente, por ejemplo, tiene una infección creciente, por ejemplo, en su mano, y ese paciente es un herrero y vive de eso y es la única persona en su familia y estamos tratando a los médicos, hay que decirle, mire, posiblemente, señor, hay que apuntarle a su mano porque la infección no se puede controlar y se va a esparcir por todo su cuerpo. Pero eso es pesimista o es una realidad, es una realidad. Pero si siempre nos vamos inclinando por lo peor, por la excepción, aunque no sea así, eso es pesimista, pero para algo hay que utilizar la realidad. Entonces, muchas gracias por la participación y un placer
poder estar con ustedes. Hasta aquí mi parte. Gracias. Entonces, si no tenemos más preguntas ni intervenciones, pues no nos resta más que agradecer la participación de cada uno de los exponentes que desde sus distintas perspectivas nos dieron una visión acerca de si hay o no pesimismo en nuestro país. Y pues, pese a una realidad histórica, quedó reafirmado por quórum que sí hay pesimismo en nuestro país. Ya estoy hablando de la opinión mayoritaria, pero claro, no deja de cuestionarnos, no deja de llamarnos la atención a debate lo que expusieron en contra acerca de que no hay pesimismo, y realmente podríamos interactuar sobre este tema desde diferentes ópticas, y otra podría ser la religiosa. Podríamos decir que nuestro país, si bien en mayoría es religioso, pues al ponderar la fe se quitaría o saldría del pesimismo. Y desde diferentes puntos de vista podríamos seguir debatiendo esto. Sin embargo, pues vamos a dejarlo hasta acá y les damos las gracias a cada uno de los exponentes que dieron sus diferentes ópticas. Los que no pudieron ver esta presentación la pueden ver otra vez en la página de Generatio Nova Universitas, tanto en Facebook como en YouTube, que se va a subir por ahí. Esta actividad llegó a ustedes gracias al movimiento académico Generatio Nova por el profesor Eulogio Silverio. Y para las demás actividades que tendremos, por favor seguirnos por Facebook y también por YouTube para que puedan estar al tanto de los siguientes temas que estaremos tratando. Bueno, muchas gracias y hemos concluido.